Sí. Eh, Perfecto. Y entonces, en ese sentido, la gracia de estas es repasar algunos de los ejes importantes que llevamos hasta ahora en el tema que es la electrostática, que es lo que entra en el control loop. Entonces, para la primera pregunta, lo que tenemos son distribuciones de carga continuas, y eso nos obliga en cierto sentido a usar la definición de campo eléctrico. Eso es lo que vamos a aplicar en la primera pregunta. ¿Sí? Pero, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿Cómo? Porque no tenemos ninguna, o sea, tenemos una reacción en ese sentido, pero lo que vamos a querer en este caso es el campo justo en el eje. Ahí no tenemos ninguna simetría que nos permita calcular los números. Menos para esta distribución que es el vacío. Pero, ¿por qué no hacemos un cilindro y solo te preocupan el actuador? Sí, también, o sea, también puede ser, pero más que nada para que podamos también ejercitar la parte del. Y en realidad, como lo más importante también va a ser cómo podemos conectar estas dos distribuciones de carga, porque lo que vamos a querer es la fuerza que está ejerciendo una sobre otra. Bueno, y esa es también una parte importante. Hasta ahora lo que sabemos, o con lo que partimos en la ley de Coulomb, que es lo que queremos ejercitar acá en el tablo, es que podemos modelar cómo estas fuerzas de dos cargas puntuales. Y con tener estas dos cargas puntuales y después aplicar integrales, podemos, por ejemplo, entender cómo es la fuerza entre una carga puntual y una distribución de carga, como lo hicimos en la primera clase auxiliar. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo podemos ver la fuerza entre dos distribuciones de carga. Cómo podemos aplicar ahora la ley de Coulomb en el caso más general posible. Perfecto. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos en este ejercicio, en esta primera pregunta, es un alambre en forma de anillo, que es paralelo al eje, bueno, el plano XY, y que tiene entonces el eje catónico perpendicular a este plano, ¿ok? Y que está cargado de forma no uniforme, ¿ok? La distribución de carga en este anillo tiene una función que es lambda de phi igual a lambda 0 por coseno al cuadrado de phi. ¿Ya? Donde phi es el ángulo de las coordenadas polares en el plano en el que está el anillo. Con origen en el centro del anillo y todas las correspondientes para poder ocupar esta expresión. ¿Qué significa esto? Si lo graficamos, ¿recuerdan? En función del ángulo, recordando que esto va hasta 2pi, lo que nos está diciendo es que expresión es cómo está ordenada la carga en este anillo. Si graficamos esto, que es básicamente proporcional al coseno cuadrado, lo que vamos a tener es, parte en el 1, esto en pi medios llega a un mínimo que es en 0, y luego crece de nuevo en 2pi hasta llegar, perdón, en pi llega a un mínimo, que es. No, me estoy confundiendo con el de la otra pregunta. En este caso tenemos un coseno cuadrado. Recordemos que el coseno es 1 en 0, menos 1 en pi, y después 1 de nuevo en 2pi. Sin embargo, como tenemos coseno cuadrado, en el pi también vamos a tener un máximo. Entonces lo que vamos a tener finalmente es algo de esta forma. ¿Ya? Esa es como la distribución de carga en el anillo. Y como es un anillo, como se cierra, tenemos que entender que en realidad estos dos extremos se están conectando. Y ahí lo que tenemos en el anillo en sí, si lo dibujamos, para poder entender, es que vamos a tomar que este es el ángulo 0. En el ángulo 0, que es el mismo que 2pi, y en el ángulo pi se concentra mucha carga, mientras que en pi medios, en 3 pi medios, no se concentra nada. Entonces tenemos mucha carga en esta parte, después va disminuyendo hasta que en pi medios no hay nada, después va aumentando de nuevo, hasta que se pone más intenso en esta parte, y después en 3 pi medios disminuye de nuevo hasta que es 0, y después sigue aumentando. ¿Ya? No está distribuida de forma uniforme, tenemos la función, tenemos la distribución de cargas, que eso nos va a permitir integrar después para encontrar su campo eléctrico. ¿Y por qué queremos su campo eléctrico? Porque este anillo está interactuando con una barra que es paralela a su eje y que está justo en su eje. ¿Ya? Esta barra tiene un largo L y tiene una densidad uniforme lambda sub 0, que es el mismo lambda sub 0 de acá. ¿Ya? Eso significa que las dos distribuciones de carga tienen el mismo signo. ¿Sí? Okay. Tenemos un largo L. Entonces lo que queremos entender es cómo es la fuerza que este anillo está ejerciendo en esta barra, porque lo que queremos encontrar es la ecuación de movimiento asociada a la distancia z, que va desde el centro del anillo hasta el extremo inferior, tomando en cuenta este dibujo, de la barra. ¿Ya? Queremos una ecuación de movimiento para esta coordenada, es decir, queremos ver cómo evoluciona esa posición en el tiempo
sabemos de mecánica que eso tenemos que verlo con la segunda ley de Newton, y la segunda ley de Newton está asociada a las fuerzas. La única fuerza que vamos a tener acá, porque estamos ignorando la gravedad, es la fuerza entre la carga eléctrica. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular la fuerza entre dos distribuciones que son, no son cargas puntuales? Podemos hacer dos cosas. Primero tenemos que identificar cuál es la distribución que está fija. En este caso, el anillo es la distribución que está fija, es la barra que permite el movimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Para la distribución que está fija, calculamos cuál es su campo eléctrico, e incluso en algunos casos convenientes, como este, donde sabemos que la barra solo se va a estar moviendo en el eje, podemos calcular el campo eléctrico solamente en algunos casos convenientes. Podemos hacer el cálculo de este campo eléctrico de forma un poco más simplificada para ciertos casos. Una vez que tenemos ese campo eléctrico, recordamos la relación de que cuando tenemos una carga puntual, en presencia de un campo eléctrico, esta carga puntual siente una fuerza que es proporcional a la multiplicación entre la carga y el campo eléctrico. ¿Ya? Sin embargo, acá tenemos una distribución de cargas puntuales, que son infinitamente pequeñas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es calcular la fuerza que está asociada a cada diferencial de carga de la barra. ¿Ya? ¿Sí? Pero, ¿por qué no nos importa el campo eléctrico de la barra? Porque el campo eléctrico, si quisiéramos hacerlo, eso sería si quisiéramos hacer al revés. Si que podríamos calcular el campo eléctrico de la barra y después ver cómo ese campo eléctrico, todo el espacio, está afectando al anillo en sí. Y con eso tendríamos la misma fuerza. Pero lo hacemos de esta forma porque, de nuevo, esta es la distribución que está fija, entonces es la que está haciendo como un forzamiento en ese sentido, y esta es la que se permite el movimiento. Entonces, esta es la que va a tener como fuerza igual a algo, va a aparecer la separación de fuerzas. Perfecto, entonces, la distribución que está fija, calculamos su campo eléctrico, luego con ese campo eléctrico, que es válido en todo el espacio, pero que en particular acá solo lo vamos a calcular en el eje, nos permite a través de la relación fuerza igual a carga por campo eléctrico, calcular la fuerza que está sintiendo cada pedacito de esta barra. Y luego, integrando, podemos calcular la fuerza total. ¿Y para qué queremos la fuerza total? Porque recordamos que en mecánica esto es la masa por la aceleración, y que en este caso podemos escribir simplemente como la masa de la barra por la aceleración en el eje en el que se está moviendo, en la dirección en la cual se está moviendo. ¿Ya? Eso entonces, esto es lo que nos va a permitir rematar el ejercicio. Despejar la aceleración, tener la noción de movimiento. Esto es lo que tenemos que calcular ahora con lo que sabemos del electromagnetismo. Ok. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces calculemos el campo eléctrico del anillo. Es el punto de partida para este ejercicio. Okay. Recordemos que el campo eléctrico se calcula por definición como 1 partido en 4pi epsilon 0 por una integral, ya sea de línea, de superficie o de volumen, en este caso de línea, es decir, en un camino, de un vector R menos el vector R', todo esto dividido en el módulo de R menos R' al cubo, y esto por dq, donde recordemos que dq lo reemplazamos por la densidad correspondiente, por el diferencial correspondiente. En este caso tenemos una curva, por lo tanto esto es una densidad lineal de carga por un diferencial de línea. Ahora, R es el punto en donde yo quiero calcular el campo eléctrico. En este caso queremos calcular el campo eléctrico en un punto arbitrario del eje, porque después vamos a querer el campo eléctrico en cada uno de los puntos de la barra, que además se va a estar moviendo, y por lo tanto vamos a calcular el campo eléctrico en un punto arbitrario. Ya después lo vamos a poder ocupar así en cualquier altura. Por lo tanto aquí vamos a poner que el vector en donde yo quiero el campo eléctrico es z en 14. Luego, R' corresponde al vector que está paralelizando nuestra distribución de carga. Es decir, este es el vector donde está apuntando a un diferencial de carga de la distribución, un diferencial arbitrario. En ese sentido, entonces, los diferenciales están en una circunferencia de radio R mayúscula, por lo tanto, este vector yo lo puedo paralelizar con coordenadas polares de forma directa, es simplemente el radio del anillo por el vector radial.
Ya, esto nos está diciendo que cualquier diferencial de carga asociado al anillo está a una distancia m del centro en una dirección radial. Ok, con estas dos cosas, además podemos calcular el módulo de R menos R'. Esto va a ser el módulo de Z en catongo menos R en rotongo. Recuerden que si tenemos vectores unitarios, que son de la misma base, en este caso la base de las coordenadas cilíndricas, podemos ocupar la definición de que esto es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, este módulo de acá es la raíz cuadrada de menos R al cuadrado, esa es la componente radial, más Z al cuadrado, esa es la componente catónica. Y entonces, al momento de reemplazar el integral, sacamos este signo negativo porque está al cuadrado, y además, como tenemos que elevar esto al cubo, después nos damos como un 3 medio. Por otro lado, sabemos que esta densidad es lo que nos están dando en el enunciado, es lo que discutimos al principio. Y este diferencial de acá es el diferencial de línea asociado a un anillo. Y para eso recuerden que como estamos usando coordenadas polares, lo podemos escribir como un arco, en donde una pequeña línea, una pequeña porción de la circunferencia, en este caso es un arco, corresponde al radio de la circunferencia por el pequeño ángulo que está asociado al arco que estamos tomando. Entonces, con todo eso, ya podemos armar la integral de forma un poco más detallada y empezar a hacer cálculos. ¿Hay alguna duda con las cosas que acabamos de definir? ¿No? Perfecto. Sí, diría que los ejercicios principales de espectro eléctrico, campo eléctrico y tengo una lista de muchas personas que están también en lo que hemos pasado. Y yo diría que las cosas que hay que dar más que nada énfasis son como cualquier relato puede escribir por definición, porque es algo que no se evalúa en el curso, como que está integrar este tipo de cosas. Algo relacionado con la integral, ¿no? Donde en esto pueden entrar cosas como vectores, como el ejercicio 6, o sea, estilo, y directrices. Como es una parte súper importante de la estática, la parte de directivos, así que claramente puede entrar un condensador o algo como la pregunta de reflexión. Sí, de todas formas, método de imágenes o ecuación de Laplace también puede entrar, así que es algo que hay que visitar, como la pregunta 2. Si quieres. Ya, entonces vamos a continuar con el cálculo integral. Por lo tanto, el campo eléctrico que este anillo está generando en el eje va a ser igual a 1 partido 4pi epsilon 0 por la integral entre, como estamos tomando en cuenta todo el anillo, este ángulo sabemos que va entre 0 y 2pi. Luego tenemos R menos R' es Z en catongo menos R en rotongo. Todo esto dividido en el módulo de la dispuesta vectores al cubo, es decir, Z al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Esto se multiplica por la densidad, es decir, lambda 0 por coseno cuadrado de phi. ¿Ya? Y luego esto lo multiplicamos por el diferencial, es decir, R por decimo. Como estamos integrando con respecto al ángulo solamente, lo cual es muy conveniente, podemos sacar muchas cosas del integral. Y en realidad, es más conveniente ver qué cosas dependen del ángulo y qué cosas no dependen del ángulo para poder saber qué cosas deben quedar dentro del integral. Entonces, claramente, coseno al cuadrado de pi depende del ángulo. ¿Qué otra cosa en ese integral depende del ángulo y por lo tanto lo podemos sacar directamente?
No. Rotongo. Ya, es súper importante que entendamos y que tengamos simplemente que ese vector depende intrínsecamente del ángulo. Entonces, cuando estamos integrando con respecto al ángulo singular, no puede ser indirectamente. Entonces, en ese sentido, podemos sacar muchas cosas de la integral, dividirla en dos integrales a través de esta recta, y lo que vamos a tener es que el campo eléctrico va a ser igual a 1 facilidad por 2pi, epsilon 0 por. También podemos sacar lambda 0 y r, ¿sí? ¿Sí? No podemos decir como hay campos solo de electricidad con los ceros. Sí, eso lo pueden hacer si quieres cierta simetría, eso lo vamos a discutir aquí. De todas formas, si intentas hacer las integrales, también te van a dar 0. Pues va a integrar como... Sí, es un argumento. Si ustedes dicen que por simetría siempre van a tener como una carga opuesta que cancela el campo eléctrico, eso es válido. Ustedes pueden decir que eso que para hacer la componente radial, y entonces pueden calcular esa integral. Ya, entonces sacamos algunas cosas. Acá separamos ahí las dos integrales. Tenemos z, cuadrado partido en z cuadrado, más r cuadrado de 3 medios. Y esto nos queda con la integral entre c de pi de coseno al cuadrado de phi por d phi. Y luego nos queda entonces menos r partido en z al cuadrado más r al cuadrado de 3 medios por la integral entre c de pi de Rotongo por coseno al cuadrado de phi con respecto a phi. Ya, entonces, tal como estaba diciendo recién la compañera, si es que ustedes detectan que por simetría el campo de dirección radial debe hacerse cero, ustedes pueden argumentarlo diciéndolo en palabras solamente y decir que esta integral se anula. En este caso, si vemos el dibujo que hicimos al principio, la distribución de carga, podemos entender que en este caso sí existe esa simetría, a pesar de que no existe simetría axial. En los casos de simetría axial directamente, ustedes pueden anular la integral en la componente radial, porque el caso de simetría axial es el caso más simétrico posible. Es el caso en donde sí o sí van a tener siempre la carga opuesta. En este caso la distribución cambia, ya no es uniforme, sin embargo podemos detectar que si tomamos una carga de Q, siempre vamos a tener diametralmente opuesta otra carga de la misma intensidad que nos va a anular el campo radial. Por lo tanto, en este caso, podemos directamente decir que la integral en la componente radial, perdón, la integral en la dirección radial, en sí, es nula. Entonces podemos no calcular la integral de esta línea. ¿Sí? Pero si no tuvieran intuición, hacen directamente las integrales en realidad. Separar esto, recuerden. Coseno de pitongo, coseno de phi en J doble. Sí, lo que pueden hacer en ese caso en realidad es como intentar ver el gráfico de lo que es, como el coseno cubo o el seno por coseno cuadrado, y darse cuenta de que el simétrico es impar con respecto a pi. Darse cuenta de que el gráfico tiene la misma área por encima y por debajo, entre 0 y 2pi. Justo pasa a ser los negativos en pi, o pasa 2 veces a ser los negativos, por ahí no se los positivos, etc. ¿Ya? Si es que la tienen la intuición física, en ese caso, si tienen que hacer los cálculos, van a llegar en todo caso al resultado donde la integral es 0. Ustedes integran coseno cubo entre 0 y pi, o seno por coseno cuadrado, les va a dar 0. Ok, entonces vamos a anular esta integral de forma directa, más que nada para poder hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles acá, y enfocarnos tanto en la matemática. Y lo mismo vamos a hacer con esta integral de acá. Esta integral de acá, bueno, pueden resolverla de muchas formas, pero la forma en la que, según yo, más conviene hacerlo, porque es muy directo, es recordar la relación de que coseno cuadrado de pi lo podemos escribir como 1 medio más 1 medio de coseno de 2pi. ¿Ya? Y eso es conveniente cuando integramos entre 0 y 2pi, porque el integral del coseno de cualquier múltiplo del ángulo, entre 0 y 2pi, siempre va a dar 0. ¿Ya? Integral del coseno o del seno en un ciclo completo siempre nos va a dar 0. Entonces, esta porción del integral, cuando hacemos ese cambio, se nos va a hacer 0, y siempre nos va a quedar el integral entre 0 y 2pi de 1 medio de diferencial. Por lo tanto, el resultado de esta integral es pi. ¿Ya? Porque es 1 medio por 2pi.
Ustedes pueden verificarlo con más detalle, pero nos estamos saltando como toda esta parte matemática para participar. Y con eso entonces ya llegamos a un resultado. Con eso anulamos la integral de acá, tenemos el resultado de la integral de allá. Estoy casi seguro que integramos coseno cuadrado en algún instante del curso. Y llegamos a la conclusión entonces de que el campo eléctrico en el eje de este anillo va a ser igual a este pi de aquí, cancela este pi de acá abajo, el resto de cosas que antes están multiplicándose ahí, nos queda dándose 0 por r por z partido de z al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios por 4 epsilon 0. ¿Ya? Y esto en cartón. Y entonces con eso lo que tenemos es el campo eléctrico que está generando el anillo. Ahora, con ese campo eléctrico, somos capaces de calcular la fuerza que este anillo está ejerciendo sobre cualquier otra distribución, al menos que esté perfectamente en el eje, porque este campo solo funciona para los puntos de eje. De todas formas, esta misma idea funciona con cualquier tipo de distribución. Si ustedes calculan el campo eléctrico que este anillo genera en cualquier punto del espacio y lo multiplican por cualquier distribución, haciendo exactamente lo que vamos a hacer ahora, pueden encontrar la fuerza entre las distribuciones en cargas puntuales, las distribuciones de varias cargas decimales o diferentes. Ok. La guitarra. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos el campo eléctrico que está generando este anillo, y tenemos la barra justo en su eje de simetría, lo que vamos a tomar en cuenta ahora es cuál es la fuerza que está asociada a ese campo eléctrico y a un pequeño pedacito de esta barra. Entonces, ahora vamos a considerar una pequeña carga, el infinitesimal de esta barra, la carga de Q, y vamos a ver cuál es la fuerza que esa carga de Q está sintiendo por el campo eléctrico que este anillo completo está generando en el eje. Entonces, para este cálculo, ahora lo que vamos a decir es que esta carga de Q está a una altura z asterisco del centro del anillo. ¿Ya? Más que nada para que no nos quede z adentro del integral y en los límites del integral en sí. Perfecto. Y entonces, la fuerza que está sintiendo esta pequeña carga infinitesimal va a ser igual al campo eléctrico que acabamos de encontrar evaluado en z asterisco multiplicado por el diferencial de la carga Q. O sea, perdón, por la intensidad del diferencial de la carga. Ok, y si yo quiero entonces la fuerza neta asociada a la reacción o repulsión entre estas dos distribuciones, lo que tengo que hacer es integrar a lo largo de toda la distribución para la cual estoy calculando la fuerza. ¿Sí? Pero eso mecánico funciona. Vamos que la fuerza no integramos la fuerza todas las partes de los temas, sino los temas de los temas. Ya, es porque lo que estamos calculando acá es cuál es la contribución de cada carga a la fuerza anular. Porque en mecánica lo que hacíamos era definir el centro de masa y con eso lo que decíamos es que dado el mismo tanto carga la fuerza, esa fuerza actuaba en el centro de masa para calcular el torque, por ese tipo de cosas. En este caso tenemos que calcularlo para todas las partículas porque todas las partículas de la barra están sintiendo una fuerza a partir de ese campo eléctrico. Tú podrías hacerlo con la barra completa si es que definieras como, no sé, claro, una cosa de ese estilo. Sí. Pero no vale la pena hacerlo como en práctica porque no se maneja tanto, teóricamente no se fueron por esa vía, entonces en los contextos donde haya que calcular como fuerza se hace este mismo procedimiento.
De hecho, la gente que tomó mecánica con el semestre pasado hicimos una vez un ejercicio muy parecido con una partícula que se movía como... hicimos lo mismo como integrar la masa y ese tipo de cosas. Pero, claro. Pero sería como la misma idea. Y ya sabemos cómo siempre que ahora se orientar. Tendría que comentarlo diciendo que cuando calculas la integral es como sacar el campo y sacar como un promedio. O sea, como, si, como cuando calculas la fuerza en realidad la integral es como un promedio y demostrando como que como tu definición es simple. Podría hacerlo, pero yo no recomiendo que lo hagan porque no es tan intuitivo eso. Entonces lo mejor es como seguir este tipo de procedimientos para no equivocarse. Ya, entonces, para calcular la fuerza neta tenemos que integrar esta expresión, es decir, tenemos que integrar el campo eléctrico evaluado en una altura z asterisco arbitraria para un diferencial de carga de esta barra, y tenemos que integrar los límites físicos de la distribución. Tomando en cuenta que el origen con el cual calculamos el campo eléctrico es acá, por eso mismo estamos tomando en cuenta de que las distancias z asterisco se miden desde el origen, perdón, desde el centro del anillo. Entonces nuestros límites de la integral tienen que ser los límites asociados al inferior de la barra y al extremo superior de la barra. Lo que habíamos dicho es que esta distancia, desde el centro hasta el extremo inferior de la barra, la estamos etiquetando con z. Por eso ocupé otra letra z asterisco en la parte anterior. Y entonces, eso significa que el límite superior es simplemente esta distancia z más el largo total de la barra. Y por lo tanto, esos son los límites de la integral. Vamos a integrar entre la altura z, que es la que está en el extremo inferior de la barra, y entre el otro extremo que está en z más l. Entonces, con eso, la fuerza total que está actuando sobre esta barra, en virtud del campo eléctrico que está generando el anillo, va a ser igual a la integral entre z y z más l de lambda 0 por r por z asterisco. Recuerden que estamos evaluando el campo que encontramos anteriormente en otra variable, z asterisco, dividido en z asterisco al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios, esto en salongo, ¿ya? Y esto por el diferencial de carga, pero esta vez este es el diferencial de carga asociado a la barra. Como es una barra solamente, y estamos ocupando la coordenada z asterisco para integrar en esa dirección, entonces esto va a ser la densidad lineal, que es uniforme, por el diferencial de línea asociado a la barra, que en este caso es dz asterisco. ¿Sí? ¿Cómo es que sacamos el campo? ¿Sacamos el anillo? Sí, por supuesto. Este anillo está generando un campo a lo largo del eje, como de por sí. Y si ubicamos cualquier distribución de carga, entonces en el eje, esa distribución de carga se va a ver afectada por ese campo y se va a depender o se va a ver dependiendo del signo de esta distribución. Eso lo podemos calcular matemáticamente, tomando en cuenta de que la distribución de cargas son muchas pequeñas partículas unidas una junto a otra, y cada una de estas partículas está sintiendo una fuerza a través de este campo eléctrico. Porque recordemos que para cargas puntuales, si es que existe un campo eléctrico, entonces existe una fuerza proporcional a ese campo eléctrico, donde la constante de proporcionalidad es la carga. En este caso lo que estamos haciendo es lo mismo, pero para cada una de las partículas infinitesimales que conforman la barra. Y entonces para tener la fuerza total, tengo que sumar las fuerzas que están afectando a cada una de las partículas que componen la barra. Por lo tanto, ahí le integro en los límites donde existe mi barra en el espacio. Lo que habíamos dicho es que la posición de la dirección inferior de la barra la estamos etiquetando con esta coordinación. Por lo tanto, ese es el límite inferior de la integral, y el límite superior es solamente sumarle el largo de la barra. Y luego tendríamos la fuerza total que está generando el anillo sobre la barra en sí, porque es como la contribución del campo eléctrico del anillo sobre todas las partículas que conforman la barra. ¿Ahí sí? Muchas gracias. Sí, 4.8 ok, y entonces esto va a ser igual a lambda 0, y esto es por entonces está por el diferencial de carga, lambda sub 0 por dz asterisco. Y entonces esto nos queda lambda sub 0 cuadrado por r partido en 4 epsilon 0, aquí nos queda una integral entre z y z más l. El catongo lo puedo sacar de la integral, porque los vectores asociados al set de coordenadas cartesianas se pueden sacar directamente.
Y entonces aquí nos va a quedar z asterisco dividido en z al cuadrado asterisco más r al cuadrado a 3 medios e integrado con respecto a z asterisco. Ya, esta integral la calculamos en algún instante, así que voy a anotar el resultado. Sin embargo, es importante saber si es que recuerdan cuál es el cambio de variable que nos conviene. ¿Cuál es el cambio de variable que nos convenía cuando teníamos la variable con un exponente impar arriba y teníamos este tipo de expresiones abajo? El argumento de abajo es la nueva variable, ¿cierto? Perfecto. Cuando tenemos un exponente par, tenemos que ocupar cambios trigonométricos o con las funciones hiperbólicas. Cuando tenemos exponentes impares, la nueva variable de integración es simplemente lo que está acá dentro. ¿Ya? Entonces, eso da la respuesta. Sí. Sí, si por ejemplo es z cuadrado, hay una expresión de... Sí, que aquí para un z cuadrado. Sí, en realidad va a depender como de cuál es el exponente, no me acuerdo exactamente cómo conviene si cuadrado o la cuarta. En general, para esos dos casos, en todo caso, sirve como los típicos que pueden ser como el seno, la tangente, como para que se le h, o los cambios hiperbólicos. Con la misma, puede ser un seno o un coseno hiperbólico. Ya, entonces, la integral no la vamos a calcular para poder pasar a otro ejercicio. Les recuerdo que esta integral de aquí, ya habíamos calculado la es igual a menos u a la menos un medio, y esto evaluado entre z al cuadrado más r al cuadrado y z más l al cuadrado más r al cuadrado. ¿Ya? Donde hubo una gran diferencia. ¿Sí? Si hubiéramos hecho el campo del mundo, El potencial líquido. ¿Sí? entonces, ¿cómo hubiéramos que no decía vamos a sacar el potencial? Sí, pero el tema es que en este caso tendría el potencial eléctrico solo en el eje. Primero tendrías que asegurarte de que es como la única parte del potencial que está afectando, que está entregando, como aportando esa fuerza, en la función de dirección. Y una vez que haces eso, puedes calcular la energía potencial, multiplicándolo por la carga puntual, o por la carga puntual infinitesimal. Claro, va a tener la energía potencial, y después con esa energía potencial, hacerlo de número caliente igual a fuerza. Ahí vamos a ver. Ya. Y es lo mismo de hecho, como ves, va a ser exactamente esta misma expresión. Ya, entonces, la integral es lo que te deja de ahí, y al reemplazarlo, llegamos finalmente a que la fuerza que está sintiendo la barra, por el campo eléctrico que está generando el anillo, es igual a lambda sub 0 cuadrado, partido en 4 de epsilon 0. ¿Ya? Esto nos va a quedar como 1 partido en la raíz cuadrada de z cuadrado más r al cuadrado, menos 1 partido en la raíz cuadrada de z más l al cuadrado más r al cuadrado. ¿Ya? Y la gracia de la ecuación de movimiento, en realidad aquí está listo, porque para la ecuación de movimiento recordamos que esto es masas por aceleración. Y con eso podemos despejar la aceleración de la base. ¿Ya? Eso entonces con el primer ejercicio. La gracia del primer ejercicio más que nada era que pudiéramos repasar cosas con respecto a distribuciones continuas de carga, cuando tenemos que integrar, cómo lo interpretamos a partir de diferenciales, que después integrando nos entregan un resultado global. Y recordar también cómo esto se conecta con algunas cosas que aprendimos en mecánica, como pueden encontrar ecuaciones de movimiento, la aceleración en función de otras derivadas temporales de la coordenada. Bueno, y recuerden que cada vez que llegan a este tipo de expresiones, ustedes tienen que verificar que tengan sentido. Por ejemplo, cuando la fuerza es igual a 0, ustedes tienen que poder recuperar la posición de equilibrio que es intuitiva. Por ejemplo, en este caso, una posición de equilibrio, que sería inestable en todo caso, sería que la barra estuviera justo en medio, con L medio hacia arriba y L medio hacia abajo.
Si ustedes dicen, o están imponentes por cero, y después van a llegar a ese resultado, van a llegar al resultado de que el Z en este caso tiene que ser igual a R. ¿Ya? Eso, entonces tienes que verificar este tipo de cosas para saber que sus resultados son consistentes con lo que está pasando físicamente en el sistema. Eso entonces son el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, acaso existe como un equilibrio y aquí está. Sí, porque son cargas positivas, son cargas de un signo. Bueno, y otro equilibrio estable está en el equilibrio. O sea, pierde la ecuación con O sea, sí, si te van a dividir ese igual multiplicado, como te va a ser igual. Ya. ¿Hay alguna duda con respecto a esta parte? Les recomiendo que vean el ejercicio del cono y la manera como auxiliar si quieren seguir realizando este tipo de cosas. Eso. Ya. Entonces, de acuerdo al tiempo que nos queda, podríamos partir la pregunta 2. Sí, no, vamos a hacer la pregunta 3 y después vamos a hacer la parte B de la pregunta 2. ¿Ya? La parte A de la pregunta 2 está en una auxiliar pasada, está en una auxiliar video del 2020. Y lo mejor es cómo podemos conectar la parte A, el resultado de ese sistema, con la parte B, que es como cómo podemos encontrar la distribución de cargas para la esfera que está en un campo uniforme. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta 3 y después vamos a hacer la parte B de la pregunta 2. Donde yo le voy a hacer el resultado de la parte B. Intuitivamente sabemos que una posición de equilibrio de esta barra tendría que ser con la mitad de la barra hacia arriba y la mitad de la barra hacia abajo. Junto a la media de la barra que justo en el centro de la y. Entonces, si tú igual a eso, si tú pones que tu cuerpo es igual a 0 para encontrar los equilibrios, va a poner tiempo igual a 0 y eso tú lo puedes ordenar para llegar al resultado. la que sería el resultado de un punto o tendría que haber un determinado. No, es en el punto. Un determinado de fuerza y una masa profunda. La fuerza, lo que encontramos físicamente, es una parte de acá. La parte de acá es lo que no podemos realizar. Claro, y esto de acá es uno de. Ya. Entonces vamos a hacer la pregunta 3. Vamos a ver la mesa para allá y comenzamos. ¿Sí? Bueno, ¿hay una forma de hacerlo? No, con la idea no hay simetría que lo permita en variedad. Pero sí hay que hacer esas integrales. Para realizar, bueno, Sí, es que la gracia con la ley de Gauss es que, además de la ley de simetría, tú tienes un campo uniforme. Entonces, cuando tienes esta parte de la ley de Gauss, esta es la parte fácil de integrar porque tú estás asumiendo que el campo, por ejemplo, en la simetría esférica, va solamente en la dirección radial. ¿Ya? Y como tienes una esfera, solamente esto sí o sí va a ser proporcional a él. Perdón, sí, sí o sí, como si tienes una simetría esférica. Entonces, por ejemplo, si ya no tienes la simetría esférica en el campo, esto de acá podría estar en otras direcciones, podría estar en el campo esférico como en el θ, con ese tipo de cosas que no van a aparecer aquí, como no van a aparecer en esta contribución. Entonces, lo que va a estar calculando va a ser como cierta parte del campo eléctrico, porque recuerda que esto es el flujo. Entonces, lo que va a estar calculando es otra cosa que no es totalmente el campo eléctrico. Entonces, calcular el flujo del cono es sencillo. Pueden encontrar una parametrización para calcular el flujo del cono, pero en este caso no es un caso conveniente en donde ese flujo es directamente proporcional a todo el campo eléctrico. sería recuperar el campo eléctrico. Claro, la idea de recuperar como la magnitud del campo eléctrico, por eso aquí siempre nos sale como el R o el R2 de forma totalmente parada y lo podemos reflejar. Como que la ley de Gauss es un flujo que usa el flujo, el cálculo del flujo, para encontrar el campo eléctrico. Entonces, en los casos donde ese flujo directamente proporcional a todo el campo eléctrico, no sirve la para calcular ese campo eléctrico. Claro, es donde esto no tiene toda la información. Ya. Ya, entonces, pregunta 3. La pregunta 3 involucra dieléctricos o condensadores. Y bueno, ¿cómo conectar esto con la energía potencial también? Y cómo se conecta eso con la fuerza. Y lo que nos dice es lo siguiente. Ya.
Entonces lo que tenemos más que nada es un prototipo, un sistema que nos permite calcular la constante eléctrica de un material. Entonces lo que tenemos es un material dieléctrico unido a un resorte. Y la gracia es que este bloque de material dieléctrico puede entrar de forma perfecta en un condensador de placas paralelas. El condensador está ideado para que estas placas sean cuadradas con un largo L. Bueno, con un largo A. Entonces, esta distancia de acá es A, y hacia dentro de la pizarra también vamos a tener A. ¿Ya? Las dimensiones del dieléctrico son muy parecidas en el sentido de que la separación entre las placas es de minúscula, y entonces la altura del dieléctrico también es de minúscula. ¿Ya? En profundidad, hacia dentro de la pizarra, el dieléctrico y las placas de condensador también calzan. Es decir, el largo hacia dentro de la pizarra del dieléctrico también es A, al igual que para las placas. Entonces lo que tenemos visto desde arriba es como la placa superior y este dieléctrico entrando de esta forma. Ya donde el resorte en este caso estaría agarrado como a una pared. Eso quita desde arriba, eso quita desde el lado. El resorte tiene constante elástica K, el dieléctrico tiene constante dieléctrica epsilon. ¿Ya? Y en base a eso, lo que queremos encontrar, perdón, y otra cosa importante, estas placas están sometidas a una diferencia de potencial que sucede, ¿ya? Y estamos asumiendo que el condensador llegó a su estado estacionario, en donde el voltaje va a ser sí o sí de cero a todos lados, ¿ya? Ya, entonces, en ese sentido, nos piden encontrar la posición de equilibrio, L minúscula, en la cual va a quedar detenido este dieléctrico. Ok, ¿y cómo podemos hacerlo? Tenemos que entender físicamente cómo está funcionando esto, por qué el dieléctrico está entrando, por ejemplo, para poder entender una forma de calcular lo que queremos calcular. Entonces, esto es un condensador, por lo tanto sabemos que una de esas placas tiene una carga Q y la otra placa entonces tiene una carga de la misma intensidad, pero con signo contrario. Entonces, tomando en cuenta de nuevo otro estado de este sistema, lo que tenemos es una placa con carga Q, por ejemplo, y otra con carga menos Q. No va a ser importante cuál es. Cuando tenemos un dieléctrico, estamos en la zona cerca de este condensador. Recordemos que la idea de los dieléctricos, o la característica de estos materiales, es que se polarizan. Entonces, si lo acercamos a algunos puntos con carga, las cargas internas de estos objetos se van a reordenar de tal manera que se ajustan a nuestro sistema de energía. ¿Ya? En ese sentido, entonces, cuando tenemos un material dieléctrico, en esta configuración, su polarización cambia de tal forma que acá se juntan cargas negativas y acá se juntan cargas positivas. ¿Ya? Porque se acercan a la parte positiva y negativa de la placa respectivamente. En ese sentido, entonces, como esta placa son cargas positivas y esta placa son cargas negativas, va a existir una fuerza. Ya va a existir una fuerza de atracción entre este costado, esa parte de ahí, y este costado, y esa parte de ahí, donde queda una fuerza neta que induce al dieléctrico a entrar al condensador. ¿Ya? Sin embargo, recordemos que al otro lado tenemos un resorte. Por lo tanto, en cierto instante tenemos que detenernos, o por ejemplo, quizás la fuerza no va a ser siempre constante, o no va a permitir que siempre esté avanzando, entonces en algún instante va a haber un equilibrio. Esto va a dejar de moverse en algún instante, producto del resorte o producto de la naturaleza del sistema desde el punto de vista eléctrico. Pero lo importante es entender que para los dieléctricos, si acercamos un dieléctrico a un condensador, va a aparecer cierta fuerza que tiende a hacer que el dieléctrico entre al condensador en sí. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos calcular? Es un condensador. Recuerda que por definición los condensadores son dos placas conductoras con cargas distintas, de la misma intensidad. Claro, sí, lo tienen que asumir por el hecho de que es un condensador. Como es un condensador, la configuración del condensador es que una de las placas tiene una carga
y la otra placa tiene la misma carga, pero con signo contrario, por definición. A ver, ¿Sí? no, esa fuerza es la de ¿no? Claro, es una fuerza de naturaleza por el hecho de que tienen cargas eléctricas, ¿no? Claro. Si quisiéramos calcular como fuerza de Coulomb, podríamos calcular como las fuerzas de las cargas de potenciación que aparecen acá, con las fuerzas de la placa de aquí, de la misma forma como lo hicimos con la pregunta 1. Pero esa no es la vía que vamos a hacer, ¿ya? La vía que vamos a hacer es mucho más directa, de hecho, y para eso tenemos que pensar también en la tercera vía que tenemos. En este ejercicio estamos asumiendo que el condensador va a quedar quieto porque es el sistema global y es el sistema como estamos estudiando y es el movimiento del eléctrico en realidad lo que nos interesa. Sin embargo, recordemos la tercera ley de Newton. Si estas placas están induciendo una fuerza sobre el dieléctrico está induciendo la misma fuerza en la misma dirección pero en sentido contrario para las placas, ya para el condensador completo. Eso significa que el condensador tiene una fuerza asociada a la parte eléctrica. ¿Ya? Hay una fuerza que está afectando al condensador y que es de naturaleza eléctrica. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Recordando la relación de que fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Donde podamos calcular una energía potencial, podemos calcular una fuerza asociada a esa parte de la interacción. Y para el caso del condensador, recuerden que la capacidad que tuvimos de condensadores, sí se puede calcular esta energía. ¿Ya? Habíamos dicho que esta energía para el condensador es un medio de la carga por la diferencia de potencial, o bien también lo podemos escribir en función de la capacitancia como un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular la energía potencial asociada al condensador con la relación fuerza igual a menos el gradiente de la energía potencial. Vamos a calcular la fuerza que está afectando al condensador, porque esta es la energía del condensador. Y como la fuerza que está afectando al dieléctrico es menos la fuerza del condensador, con eso vamos a poder encontrar esa fuerza. ¿Ya? Eso entonces, es equivalente a que hiciéramos esto como calculando con Coulomb, etcétera, lo cual nos tomaría mucho tiempo. Lo que podemos hacer mejor es tomar ventajas de esta definición, que sabemos que afecta para cualquier interacción que tenemos en la gradiente potencial, y esta expresión que sabemos que sirve para cualquier condensador. ¿Sí? Sí, es que esta es solamente la fuerza de naturaleza eléctrica. La fuerza de nosotros tenemos que añadirla de cuál llama de política. Nosotros también va a aportar un potencial. Sí, pero recuerda que este es el potencial de las placas, y el concepto no está afectando al condensador, está afectando al eléctrico. Ok, entonces vamos a calcular la energía del condensador. Y para eso, como esto ya es un dato, porque me están diciendo que la diferencia de potencial es 0, lo que debemos calcular es la capacitancia de esta configuración. Y entonces, la dificultad de la pregunta en realidad, desde el punto de vista del electromagnetismo, recae en calcular la capacitancia de este condensador estéreo. ¿Sí? Sí. Ya afecta al condensador. Es la fuerza que afecta al eléctrico. Ya. Voy a borrar la lista para acá. ¿Sí? Ok, entonces voy a dibujar de nuevo la parte que solo nos interesa, que es la parte del condensador. Entonces lo que tenemos acá es un condensador de placas paralelas, y desde el punto de vista del condensador, la única parte del eléctrico que nos interesa es la parte que está hasta él. ¿Ya? Y vamos a asumir que desde este extremo de las placas, el eléctrico está hacia el condensador en una distancia de eso. ¿Ya? Esta es la distancia que después nos va a permitir poder derivar para poder calcular el gradiente y después con eso calcular la fuerza.
Bueno, entonces, tomando en cuenta que el largo de acá es A, sabemos que esta distancia de aquí va a ser A menos X. Entonces aquí en profundidad todavía estamos teniendo la distancia A, tenemos dibujado. ¿Por qué lo estoy dibujando de esa forma? Porque sabemos que cuando tenemos este tipo de configuraciones, o con una tapa de eléctrico que esté paralela a las placas, es lo mismo que si tuviéramos condensadores en serie o en paralelo. Solo que tenemos que identificar cuál caso tenemos en cada configuración. Para el caso de condensadores de placas paralelas, cuando tenemos configuraciones de esta forma, lo que hacemos es separar el condensador en dos condensadores de esta manera, y eso van a ser dos condensadores que están en paralelo. ¿Ya? Recuerden que la condición de que los condensadores estén en paralelo se tiene que ver en cómo el campo eléctrico, a ver, que está entre las placas, está comportándose en relación a la interfaz. ¿Ya? Si el campo eléctrico entre las placas, en ese caso ya he dibujado un menos Q, entonces el campo eléctrico va de esta forma. Si el campo entre las placas es paralelo a la interfaz entre los dieléctricos en todas las partes, entonces yo puedo asumir que esos dos son condensadores en paralelo. ¿Ya? En cambio, si la interfaz de los dieléctricos fuese perpendicular al campo eléctrico en todos los puntos, entonces serían dos condensadores en serie. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una lámina paralela a las placas, tendríamos dos condensadores en serie, porque la interfaz entre el vacío y el eléctrico sería perpendicular al campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, en los casos donde la interfaz es perpendicular, tenemos condensadores en serie, como por ejemplo los cilindros que estudiamos en la clase auxiliar de condensadores. ¿Ya? En los casos donde tengamos el campo eléctrico paralelo a la interfaz, vamos a tener condensadores en paralelo. Entonces, lo que tenemos aquí es equivalente a este condensador más otro condensador que voy a dibujar aquí. ¿Sí? Pero eso Sí, es como el hecho de que sí, era lo que estaba diciendo en la oxidador de condensadores. En la oxidador de condensadores, por ejemplo, lo que habíamos tenido era el caso de una interfaz de esta forma, una interfaz, sí, al menos en el caso que alcanzaba la web, ¿ya? Y como la interfaz era de esta forma, y sabemos que el campo eléctrico es radial, entonces el campo eléctrico en estos casos siempre es perpendicular a la interfaz. Entonces en esos casos por eso habíamos dicho que es en serie. Es así de directo la relación con él. En los casos donde en una parte de la interfaz pierde esta condición, como no sea ni serie ni paralelo, sino que una combinación de ambas, entonces se rompe como esta condición y no pueden hacerlo de forma directa. Sí, como la interfaz está comportándose en relación al campo eléctrico. Como cuál es la relación entre estas dos cantidades, si son paralelas o si son perpendiculares. Sí, o sea, siempre están las líneas de campo eléctrico para encontrar. Son las líneas del vector de desplazamiento. Pero en estos casos siempre van a ser paralelas, porque son los casos de ya. Entonces lo que tenemos acá son dos condensadores. Uno que va a tener este largo X y en profundidad A, y este que va a tener un largo A menos X y en profundidad A. Este tiene vacío, este tiene un dieléctrico, entonces sabemos, por la expresión para el condensador de placas paralelas, cuál va a ser la capacitancia de cada uno de estos. En este punto ustedes pueden ocupar la expresión para la capacitancia de forma directa. Recuerden que para un condensador de placas paralelas, la capacitancia es la constante dieléctrica por el área de la placa, de las placas asociadas, perdón, dividido en la distancia de separación. Y entonces, en ese caso, si tomamos en cuenta que este es el condensador 1, este es el condensador 2, podemos calcular la capacitancia asociada a cada uno de ellos. Entonces, la capacitancia del condensador 1 va a ser igual a la constante eléctrica asociada al material dentro del condensador, es decir, epsilon, en este caso. El área de la placa. Tenemos una placa con una profundidad A, con un ancho X, y por lo tanto, esta área de acá va a ser A por X. Y todo esto dividido en la separación entre las placas, y ya hemos visto el área. Estoy casi seguro de que no es al cuadrado. No, hasta ya.
Para el segundo condensador tenemos espacio vacío entre las placas, por lo tanto la constante eléctrica es la del vacío. Luego, el área que tenemos acá es la profundidad A por este largo que es A menos X, y todo esto dividido en la misma distancia de separación. ¿Sí? Era un pedacito. Porque lo único que nos interesa es lo que está llenando el espacio entre las placas. Recuerda que para el condensador en sí lo que se modela es que el campo eléctrico afuera es cero, entonces las partes del eléctrico que están afuera no nos están afectando al vector de desplazamiento y no están aportando nada. No, la vuelta de la cuadrada, porque estamos hablando que idealmente el campo empieza acá. En la vida real sí, por eso mismo si ponemos un eléctrico lo suficientemente cerca, aunque no esté dentro del condensador, va a empezar a avanzar. Porque en la vida real el tiempo no es completamente duro afuera. Pero para este caso sí. Ya, entonces tenemos la capacitancia de cada uno de estos condensadores, y como sabemos que están en paralelo, la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma directa de estas cantidades. ¿Ya? Y por lo tanto, la capacitancia de este condensador que estamos estudiando en este problema va a ser igual a A partido en D por, estoy factorizando acá muchas cosas, epsilon 0 por A, más epsilon menos epsilon 0 por X. ¿Ya ustedes pueden comprobar eso? Sumando estas dos expresiones. Ah, la cámara está dando cualquier cosa. Ok, como tenemos esta capacitancia, entonces ahora podemos calcular la energía potencial asociada al condensador. Esta energía potencial es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Sí? Hola, el condensador es como la vaca donde llega el dirección. Sí, El condensador 2 es lo que sobra lo que está con vacío, claro. y luego Porque estos dos, habíamos dicho que como el campo eléctrico es paralelo de interfaz, son dos condensadores en paralelo. Entonces puede tomar como que este condensador completo nos quedan sus dos condensadores separados que estamos en paralelo, y la capacidad del condensador de dos condensadores en paralelo es la suma directa de estos condensadores. Cuando están en serie, la capacidad es el inverso de la suma de los números. Perfecto. Ya, entonces con esto podemos calcular la energía. Esto va a ser igual a un medio de la capacitancia por la diferencia de potencia al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar A por D sub 0 cuadrado partido en 2 por D por epsilon 0 por A más epsilon menos epsilon 0 por X. Ok, entonces esa es la energía asociada al condensador. Por lo tanto, si calculamos la fuerza con menos nivel del potencial, vamos a estar calculando la fuerza que está afectando al condensador, al eléctrico. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de que la fuerza nos va a apuntar hacia donde debería apuntarnos según la intención que estábamos haciendo eso. error. Si no nos hubieran dado el dato de que hay una Tendrían que haberles dado la carga. Uno de esos dos datos era necesario para computar con el sistema de grande. Hubiese usado la información, porque tú tienes la relación que mandan los condensadores es que la capacitancia por la diferencia potencial en la carga. Y por definición, la energía es un medio de la carga por la diferencia potencial. Entonces, tú puedes jugar esto para dejar la diferencia potencial y dejar no solo en función de la carga. Sí, es como estos triángulos que parecen siempre como relaciones entre los dos temas. Ya. Entonces, ahora que tenemos la energía, podemos calcular la fuerza que está afectando al condensador. ¿Ya? Entonces, la fuerza que siente el condensador va a ser igual a menos el gradiente de su energía potencial. En este caso, la energía potencial solo depende de X, por lo tanto el gradiente solamente va a tener una componente y va a estar en la dirección paralela a las placas, que vamos a anotar como itongo. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido, para este caso, esto va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a x. Estas son derivadas totales porque es la única variable con respecto a la cual depende el potencial. Y en la dirección asociada a la coordenada en sí. Y entonces, esto nos va a decir que la fuerza que está sintiendo el condensador por la interacción con el dieléctrico va a ser igual a. Si vemos la expresión anterior para el potencial, nos vamos a dar cuenta de que esto nos va a quedar como menos a por b sub 0 cuadrado por epsilon menos epsilon 0. Todo esto dividido en 2 veces la distancia de deflexión entre las placas en la dirección y. No sé si el profesor les dio este dato, pero para los materiales en sí, la constante eléctrica siempre va a tener un módulo que es mayor al del vacío. ¿Ya? Siempre va a tener una magnitud que es mayor a la vacío. Por lo tanto, esta recta de acá, para todos los materiales, va a ser, al menos para los materiales que estamos estudiando en este curso, en el escenario, esto de acá va a ser positivo. ¿Ya? Y entonces eso significa que la fuerza asociada al eléctrico va a ser negativa, va a estar apuntando hacia la izquierda. Perdón, al condensador. Esta es la fuerza que afecta al condensador. Por lo tanto, el condensador va a tender a irse hacia la izquierda. Eso significa entonces, por tercera ley de Newton, el dieléctrico siente una fuerza igual, pero en el sentido contrario, y por lo tanto, la fuerza, y en este caso le voy a poner un subíndice D, para saber qué es asociada a la interacción del dieléctrico, ¿ya? Va a ser igual a la misma expresión, pero con signo positivo. ¿Ya? Y eso entonces nos está diciendo que el dieléctrico va a querer entrar, va a querer irse a la derecha, entonces va a querer entrar hacia el condensador. Además podemos darnos cuenta de que es una fuerza constante. Eso significa que el dieléctrico va a seguir entrando solamente, y el instante en el que va a frenar va a ser cuando empiece a salir por el otro lado. Entonces en realidad, si ustedes soltaran un dieléctrico con todas estas condiciones, lo que pasaría es que empezaría a oscilar como dentro del condensador, si este fuera más largo que el condensador, y si fuese menos largo que el condensador, simplemente no constante, quizás se tendría dentro o oscilaría un poco distinto. ¿Ya? Pero es una fuerza constante, súper importante. ¿Por qué es importante? Porque la única forma en que podemos encontrar en este caso una posición de equilibrio es si tuviese otra fuerza que se opone a esta fuerza que encontramos recién. En este caso corresponde a la fuerza del resorte. ¿Ya? Porque de nuevo, esta es solo una de las fuerzas que participan en dieléctrica. ¿Sí? Ah, ya. Sí, es que. Sí, porque por datos teníamos que esta diferencia potencial es resolver, lo que no te lo que notar en el dibujo. Entonces lo que me conviene es la expresión de U que ocupa la capacidad semiconstante. Lo cual yo puedo encontrar si quiero un plazo directamente para. Y gracias a la clase que podemos dar una forma para hacer la ecuación. No, hay donde que acordar la diferencia potencial entre las placas y usar una definición de aquí. En ese caso, la diferencia potencial de la proporcional a la carga cada agua del límite. Yo sí. Pero ahí sí, por la carga de la subida. No, en cualquier caso, la carga la podemos seguir porque este resultado siempre va a ser directamente proporcional. Entonces, la carga que sumas se va a lanzar a y recuerden que la capacidad se siempre depende de parámetros físicos, de dimensionales como el condensador, como distancia, o el material eléctrico. Ahora, nunca de la carga de la diferencia potencial. Ya, entonces, de nuevo, esta es la fuerza asociada a la interacción entre el dieléctrico y las placas del condensador. Lo que nos falta ahora es la fuerza asociada al resorte, pero eso rápidamente directo lo vamos a ver a continuación. Lo que complica a veces con la fuerza asociada a los resortes es el signo en sí. Más que nada para entender hacia dónde vamos a estar ajustando la fuerza, dependiendo cuál es nuestro origen, hacia dónde definimos la dirección sí, bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a imponer es que la posición de equilibrio dieléctrico, que seguro que lo anotamos en el enunciado, está en que este extremo está justo afuera de las placas. ¿Ya? La posición de equilibrio es cuando este extremo eléctrico está justo afuera, justo a punto de entrar. Por lo tanto, cuando este dieléctrico está un poco hacia adentro de las placas, eso significa que este resorte ya está estirado una distancia de x.
¿ya? Y como está aspirado a una distancia X, entonces la fuerza elástica va a querer restaurar el tamaño del resorte y va a apuntar hacia la izquierda. Y es la fuerza que se va a poner a la fuerza que está entrando el dieléctrico. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza eléctrica? Recuerden que la intensidad de esta fuerza es la constante del resorte por el estiramiento. Como la compresión o el estiramiento del resorte estamos tomando en cuenta. Entonces, esto está por X. ¿Sí? Y la dirección en el sentido lo tomamos en cuenta con que la dirección es horizontal, es como paralela al resorte, y el sentido está en que el resorte quiere restaurarse hacia ese lado. Por lo tanto, esto es en hitongo, pero negativo. ¿Ya? Y estas son las únicas dos fuerzas que están afectando a mi eléctrico. Por lo tanto, si queremos el equilibrio, lo que tenemos que hacer es que la fuerza elástica más la fuerza asociada al dieléctrico y las placas tienen que sumar cero. ¿Sí? Sería, si no tuviera un resorte, también la idea de que el eléctrico se atrae a través de la placa. Pero después no va a seguir de largo porque va a estar otra vez, ¿no? Sí, pero cuando llega al otro extremo llega a cierta velocidad, entonces empieza a salir del dieléctrico y el dieléctrico lo empieza a no va a hacer. ¿Y dónde se ve eso? Entonces, la fuerza era bastante. No, es que en el modelo que tú usaste para poder despejar esto, estás asumiendo que la distancia de que está dentro del condensador. No estás ocupando una distancia de que es mayor. Entonces no te pusiste un caso en donde la fuerza apuntada es central. Claro, ahí sería la diferencia. Claro. Ahí tendrías como el otro extremo, te saldría con el signo negativo aquí. Se daría vuelta esto y esto. Ya, entonces el equilibrio es imponer que la suma de fuerzas es cero. Lo vamos a completar en la siguiente pizarra para poder mover la cámara. Y bueno, como se nos está acabando el tiempo, no vamos a alcanzar a hacer la pregunta 2. De todas formas, les voy a subir la pauta de esto durante la tarde-noche. De la auxiliar 7 también, les debo esa. Yes. De nuevo, para la pregunta 2, que no vamos a alcanzar a hacer, está en el auxiliar 6 del 2020. Está en el 2020, no me acuerdo si es el auxiliar 6, pero está ahí. Entonces, fuerza neta igual 0, nos va a decir que A por B sub 0 cuadrado por epsilon menos epsilon sub 0 dividido en 2D menos K por L, que es la posición de equilibrio, es igual a 0. ¿Ya? Recuerden que el equilibrio es en la posición X igual a L. Por eso mismo, cuando pusimos esta condición acá, implícitamente estamos diciendo que es con la fuerza elástica en X igual a L mismo. ¿Ya? Perfecto. Y con eso entonces lo que podemos hacer son dos cosas. Si tuviéramos el dato de la constante eléctrica, si conociéramos cuánto vale la constante eléctrica y los demás datos del problema, con esto podríamos despejar la posición de equilibrio. Podríamos decir que la posición en la cual el dieléctrico va a quedarse quieto, en el caso de esa disipación, o la posición en la cual va a quedarse oscilando, va a ser igual a A por B sub 0 cuadrado por epsilon menos 0, y todo esto dividido en 2 por D por K. Pero lo interesante de estos resultados más que nada es poder calcular cosas relacionadas a la naturaleza eléctrica de los elementos, que son como las cosas que no podemos medir de forma mecánica. En realidad, esta es como una alternativa mecánica para poder medir constantes eléctricas, que son cosas asociadas al electromagnetismo, porque desde acá yo puedo despejar el epsilon. Y si despejo ese epsilon, si despejo la constante eléctrica, lo que voy a tener es un epsilon 0 más 2D por L por K partido en A por B sub 0 cuadrado. Y entonces, por ejemplo, la posición de equilibrio es algo que ustedes podrían medir con una regla sin ningún problema. La constante elástica son cosas que van a venir en los datos de un resorte. Esto lo pueden medir ustedes, que lo van a estar entregando al sistema. Esto también lo pueden medir, y esto es un dato sencillo.
Entonces, este tipo de sistemas son una alternativa mecánica para poder medir, por ejemplo, la constante eléctrica a través de una distancia de equilibrio. ¿Ya? Eso es más que nada como para terminar el ejercicio, como para entender que tenemos alternativas como para conectar la mecánica con cosas de ritmo. En realidad son un tópico que es un tópico que está muy unido, siempre vamos a estar usando una misma expresión de la fuerza igual a menos el gradiente del potencial, etc. ¿Ya? Y es para que recordemos entonces este tipo de conexión. Esa es la pregunta 3. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de la fuerza? Ya, eso no lo, bueno, sí, claro, no sabía responder de la forma de hecho de que la fuerza sea necesariamente constante. Pero ustedes me lo hacen y lo voy a dar en la en todo caso para que pongan ahí al respecto. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Nos pedían la posición de equilibrio, pero en el enunciado también pedían sacar en cuenta la constante del equilibrio. Determinar la constante eléctrica en función de la posición de equilibrio y los demás datos del problema. Ya, ¿sí? Bien, tengo una duda desde el inicio, cuando definiste como las capacidades entre los dos. ¿Verdad? ¿Por qué ahora le pusiste el epsilon y al otro epsilon? Porque para la definición de la capacitancia de un condensador de cargas paralelas, la constante de acá es la constante eléctrica del material que está dentro del condensador. Entonces, por ejemplo, por eso pusimos acción y en el otro que era material paciente, pusimos extensión. El epsilon es del eléctrico. Sí, el epsilon es la constante relacional de sí. Sí, no. Es que esto lo despejamos como con lo que sabemos de electromagnetismo y con una teoría. Esto de acá más que nada para que pudiéramos dar la discusión de que con datos mecánicos, porque esto yo lo puedo medir, podría empezar como la cantidad de personas. Podemos poder hacer posible. Sí, se está redactado como ahí la pregunta de válido. Está preguntando como la torre. Sí, es válido. Es como que la pena la que ciertos por un dato y la eso entonces, hay más dudas al respecto, ¿no? Les recomiendo que vean, sí. La vez, en la parte no, es en la parte de la pregunta 2 es un sistema completamente distinto. La carga es sí, el de la parte de lo que tenemos es la esfera conductora. Esta esfera está en un lugar del espacio en donde el campo eléctrico es uniforme. Apunta siempre en la misma dirección y sentido y tiene una misma intensidad en todos lados. ¿Ya? Les voy a explicar un poco cómo pueden conectar esto con la parte A. ¿Ya? Si ustedes quieren un campo eléctrico uniforme, tenemos una siguiente opción para ver. Cuando tenemos una carga puntual, ya sabemos que esta carga puntual emite un campo eléctrico que es radial y en todas las direcciones posibles, etc. ¿Ya? Pero si nos ponemos muy lejos de esta carga, el campo que vamos a estar viendo en realidad es bien paralelo. ¿Ya? Es como lo que pasa con los rayos del sol, por ejemplo, que estando tan lejos siempre llegan paralelos a la Tierra o cosas de ese estilo. ¿Sí? El tema está en que por condiciones de simetría en sí, poner una sola carga no nos permite construir como este estado de un campo eléctrico uniforme. Lo que podríamos hacer entonces para tener un campo eléctrico lo más uniforme posible es poner una carga negativa acá. ¿Ya? Recuerden que para la carga negativa el campo eléctrico entra en la carga. En todas las direcciones. Y entonces, si ponemos una carga positiva muy lejos y al otro extremo una carga negativa de la misma intensidad muy lejos, esto es un dipolo, y recuerden que las líneas de campo de un dipolo se conectan de esta forma. Y entonces, en el espacio entre estas dos cargas, vamos a tener una zona donde el campo eléctrico es aproximadamente uniforme.
¿Ya? Entonces, ¿cómo conectan la parte B con la parte A? En la parte A, ustedes tienen el campo eléctrico o el potencial máximo que está generando unas cargas y que está afectando otras cargas. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es construirse con este resultado un sistema en donde hay dos cargas en vez de una carga sola. Entonces, lo que tienen que hacer es como repetir el mismo problema con otras cargas más para tener este sistema así. Y después imponer que la distancia que separa el centro de las cargas puntuales se va a infinito, a la vez que las cargas también se van a infinito. ¿Ya? Como las cargas también crecen en infinito. Ahí ustedes pueden relacionar después como la intensidad que les queda acá con la intensidad de campo, les va a quedar expresión de la pauta, ¿ya? Pero más que nada, los resultados de la parte A es para que ustedes puedan construir este sistema en sí, como un polo en donde el campo eléctrico en medio es como relativamente uniforme, y cuando ustedes hacen que las cargas se vayan en infinito, el campo eléctrico es que uniforme en todo el espacio. ¿Ya? Eso, más que nada. Y bueno, dice con parte de la parte B porque el compilado del profe solamente está como la parte B. Para entender cómo poder hacer la parte B con las herramientas que tenemos en el curso, ahora ustedes saben que es un método de entonces, hagan el ejercicio, puede ser como una buena forma de ejercitar esta parte del curso, como lo podemos hacer. Y la parte A, de nuevo, está en un auxiliar del 2020. Creo que el auxiliar sí. ¿Sí? Ah, ya, como no es un informe, lo podemos hacer algo buenísimo en una sociedad. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que la densidad en la superficie del conductor la podemos calcular como menos epsilon cero por la derivada del potencial con respecto a la coordenada normal de este valor en borde. ¿Ya? En este caso, entonces, lo que te va a quedar al tiro es como la densidad igual a menos epsilon cero por la derivada del potencial con respecto al radio y a la derivada del mayúscula. Eso no es lo mismo que el campo eléctrico por lo normal. Sí, es la misma relación en sí. Pero como vamos a tener como resultado del potencial, no importa sacarlo de ley. Sí. Eso, va a estar en la pauta, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar en internet si quieren ver el desarrollo del tiro, pero cuando lo busquen en internet, busquen explícitamente con método de campos, porque la otra forma en que se resuelve esto es como con funciones que se enseñan en CAA, pero como al final o en otros cursos, entonces no vale la pena ver ese tipo de desarrollos. Busquen explícitamente con método de imágenes si quieren antes de que suba la pauta. En el método de imágenes, no sé como que la carga se está como adentro del procesador. Adentro del conductor, sí, es que cuando tú vas a calcular, ya, recuerden que lo que hace el método de imágenes más que nada es cambiar el problema para obtener un resultado idéntico. Entonces, claro, si tú tienes tu esfera y tienes una de las cargas, en este caso con una sola carga vas a tener una carga que está por aquí, va a ser una carga negativa y va a estar a cierta distancia del centro. Y entonces lo que tú haces es que en vez de considerar la esfera conductora y esa carga de ahí, el método de imagen lo que te dice es que tú puedes reemplazar esto por un sistema equivalente donde hay dos cargas puntuales, respetando el origen que tenías inicialmente, que en este caso es el centro de la esfera. ¿Ya? Entonces lo que te dice el método de imágenes es que estas dos cosas son equivalentes, pero para el segundo resultado, los resultados solamente van a ser válidos fuera del conductor. ¿Ya? Ya. Y entonces lo que van a estar obteniendo en esta parte, lo que van a estar obteniendo en este resultado, es el potencial generado por esta esfera y por esta carga, o por estas dos cargas puntuales. Nunca van a tener como estas dos cargas y estar existiendo el mismo problema en sí. Eso, sí, la respuesta iba apuntando más que nada para el hecho de que lo que vamos a obtener al final es como el potencial de todo el espacio. Da lo mismo que configuración estés viendo, pero vamos a obtener el potencial de la configuración original a través de este cálculo, pero es el mismo potencial. Y entonces tú puedes ocupar este tipo de expresiones sin ningún problema para calcularlo todo. En el borde donde supuestamente debe existir el conducto. Es que me pregunte con ecuaciones de la clave o cosas. Para varias variables en contagio. Si es que fuese así, sería lo más como graficación. Como lo que hizo con David, lo de las placas paralelas. Hubo unos chilenos que hicieron un problema como con placas paralelas y potencialmente con unas placas como una cosa de separación de variables. Sí. Sí, sería como la más cartesiana, como la mala separación de variables en cartesiana.
Porque así viene en esférica se empieza a complicar la tira. Por ejemplo, esto lo podría resolver con una ecuación de Laplace en esférica, pero ahí es donde se empieza a complicar y a veces funciona raras. Así que si es que saliera esto sería lo más encartesiano. Para la ecuación de Laplace y ese tipo de cosas que se hacen con separación de variables, se solucionan con ahí. Y en alguno de los auxiliares del semestre pasado creo que hice un ejercicio con cilíndrico. Para que lo puedan ver también. Y ustedes hicieron con el resto una esférica también. Se hicieron la ecuación de Laplace esférica. Sí, pero era solo una variable. Claro, por eso, no, si, yo sí creo que era con variables la cilíndrica, y además les podría salir a contar que están con variables. Pero eso no lo haya pasado. Varias que sí, era una pantalla. Sí, eso fue parecido al detalle. Sí, sí. Sí. Sí, ese tipo de cosas les sugiero que revisen. Cosas como calculaciones en una ecuación de Laplace. O sea, si es que hay dos variables. Si es que hay más variables, o sea, si es que hay solo una variable, puede ser esférica o cilíndrica. ¿Tienen más dudas con respecto a lo que vimos, con respecto a alguna parte del curso en sí? Ya, bueno, voy a terminar la grabación en esta parte de acá porque ya terminó la parte importante de materia. Espero que estén bien, que les vaya muy bien a la gente que está en Zoom. Mucho éxito con su estudio. No tengo la grabación.